Buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a dar inicio a otra sesión referente a lo relacionado con los estados financieros. El tema pues en cuestión es uno de los que tenemos que revisar. Los estados financieros, pues, que son los que deben preparar todas las organizaciones. Es un tema muy interesante, pues, porque de allí radica toda la información que se va a entregar a muchas personas que requieren de esos datos, de esas cifras de la compañía, de la entidad, de la institución, para ellos pues mirar a ver cómo se vinculan con esa empresa. Bien, en primer lugar, entonces, ¿qué son los estados financieros? Entonces, pues, como podemos ver, allí tenemos cuatro definiciones. Dice: el estado financiero es una relación de cifras monetarias que se enlazan con el funcionamiento de un negocio o empresa y se presentan mediante un orden determinado. Otra definición dice: los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo del periodo. Otra de las definiciones dice: los estados financieros son la representación estructurada de la situación y evolución financiera de una entidad a una fecha determinada o por un periodo determinado. Y la última definición que les estoy presentando dice: los estados financieros son informes y documentos con información económica de un individuo o entidad, también conocido con el nombre de estados contables. Estos informes exponen la situación económica en que se encuentra una empresa, como así también sus variaciones y evoluciones que sufren durante un periodo de tiempo determinado. Entonces dice: los estados financieros, entonces, ¿qué son? Pues la información que presenta la empresa. Es la forma que ella utiliza para darle a conocer a muchas personas cómo está, cuál es su situación, ¿sí? Su salud financiera. Entonces, por eso son importantes los estados financieros. La empresa organiza toda su información y la da a conocer. ¿A quién? A los terceros, a los socios, a los empleados, a los clientes, a los proveedores, al Estado, a todo aquel que de una u otra manera puede querer vincularse o está vinculado con la información. Entonces, por eso son importantes los estados financieros. Entonces, son esas cifras que le entregamos a terceras personas que no tienen acceso a la información dentro de la organización. ¿Por qué son importantes los estados financieros? Pues fundamentalmente porque ellos son la base de toda la información financiera que genera la empresa, ¿sí? Y de ella se van a desprender una serie de análisis que son los que van a tomar los administradores para efectuar evaluaciones, garantizar el crecimiento de la organización y determinar las medidas a tomar en el futuro. Entonces, por eso son importantes los estados financieros. Son el instrumento principal del suministro de la información contable de la empresa. Su preparación, interpretación y presentación es responsabilidad de los administradores de la organización, quienes entregan los datos económicos a quienes no tienen acceso a los registros. Entonces, fíjense ustedes que los estados financieros tienen un responsable. ¿Quiénes son los responsables de los estados financieros? Los administradores de la entidad. ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente se piensa que el responsable de la información contable dentro de la empresa es el contador. No, el responsable de la información contable generada en la empresa es la administración de la empresa, el representante legal en cabeza de esa persona. El contador lo que hace es preparar toda la información que se generó, ¿sí?, de las medidas y órdenes tomadas por parte de la administración, porque es que el contador no toma decisiones, el contador no ordena comprar, el contador no ordena pagar, el contador no ordena contratar. O sea, nosotros como contadores solamente nuestro trabajo es evaluar toda esa información, buscarla, ¿sí?, registrarla en la contabilidad para generar los estados financieros.
Entonces, la responsabilidad de los estados financieros y de toda la información contable es de la administración de la organización. Entonces, esos estados financieros se le entregan ¿a quién? A aquellas personas que no tienen acceso ¿a quién? A los registros contables. ¿Sí? ¿Quiénes tienen acceso? Pues la administración de la empresa, el contador y algunas personas dentro del rango de jerarquía de la organización. Otros no tienen acceso a toda esa información. Bien. ¿Por qué es útil la información contable? Entonces, es útil la información contable para muchas personas. En principio, ¿para quién? Para la administración, porque la administración de la empresa, con toda la organización que le da el contador a esa información que se generó, le permitirá tomar decisiones, ¿sí? Cuando se emiten los estados financieros se determina cuál ha sido el rendimiento del periodo, cuál ha sido el crecimiento de la empresa, cuál ha sido el desarrollo durante el periodo con relación, con relación por lo menos al año anterior. Entonces eso le va a permitir a la administración tomar decisiones, ¿sí? ¿Quiénes más ¿Para quiénes más es útil la información contable? Pues para los dueños, los propietarios de la empresa. ¿Por qué? Porque pueden mirar a ver cuál es la rentabilidad del negocio en donde ellos tienen sus aportes. Entonces, por eso también para ellos es importante la información que se genera en la contabilidad. ¿Para quién más? Pues para los acreedores, es decir, esas personas a las cuales la empresa les está debiendo dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas personas necesitan tener la certeza, la garantía de que la empresa tiene liquidez para pagarles esas obligaciones que tienen contraídas con ellos. Entonces, pues, la información que se genera en esos estados financieros también la necesitan ellos. ¿Para quiénes más es útil la información? Pues para el Estado. Fundamentalmente porque el Estado necesita saber si los impuestos que le está pagando la empresa están bien liquidados, es decir, se utilizó una base correcta, qué se incluyó, qué no se incluyó dentro de la información que se debe presentar al Estado a través de las declaraciones de renta, declaraciones de IVA, de retención, en fin, toda la información que se le genera al Estado por parte de la empresa. Entonces, por eso es útil la información contable y por eso se debe preparar muy bien. Y eso se muestra ¿dónde? En esos estados financieros. Bien, ¿cómo clasificamos los estados financieros? Entonces, los estados financieros se clasifican en estados financieros de propósito general y estados financieros de propósito especial. Los estados financieros de propósito general se dividen en estados financieros básicos y estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados también se dividen en ¿qué? En estados financieros separados y en estados financieros combinados. Entonces, allí tenemos la estructura o la clasificación de los diferentes estados financieros que se van a generar dentro de las organizaciones. Algunas empresas no generarán estados consolidados. ¿Por qué? Porque ellos no son matrices o no son sucursales de otra empresa o no son filiales. Ya más adelante ustedes pues conocerán esos conceptos. En principio pues los vamos a tomar de manera general. Bien, esa es la clasificación de los estados financieros. Bien, esos estados financieros de propósito general, ¿qué es? Hombre, mire, el objetivo primordial de esos estados financieros, ¿sí?, es proporcionar información sobre la situación financiera de la empresa, sobre el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas. Estados financieros de propósito general, es decir, pueden ser conocidos por cualquier persona, ya sea tanto interna como externas a la empresa, ¿sí? La norma internacional bajo NIF se aplica corrientemente, y lo dice allí, dice, se aplica la norma exclusivamente a los estados financieros de propósito general. Bien. Y tenemos los estados financieros de propósito especial, dice, son aquellos que se preparan para satisfacer necesidades específicas de algunos usuarios de la información contable. Tienen una característica, ¿cuál es? De que no circulan por todas las oficinas, es decir, no llegan a todos los puestos de trabajo. Tienen un uso restringido, un uso limitado. ¿Por qué? Porque es información muchas veces vital para la empresa y que no puede
estar en manos de cualquier persona. Entonces, por eso se denominan estados financieros de propósito especial. Bien, entonces ya tenemos las dos clasificaciones, cada una de ellas. Dice, los estados financieros básicos, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Entonces, en primer lugar tenemos el estado de situación financiera, que es el que presenta la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de la entidad en una fecha específica al final del periodo sobre el que se informa, es decir, al final del periodo contable, el estado de situación financiera. El otro estado, ¿sí?, es el estado de resultados integrales o estado de resultado integral, que es el que nos muestra cuál ha sido el rendimiento financiero durante el periodo y relaciona los ingresos, los gastos y los costos. Entonces el estado de resultados me va a decir cuánto ingresó, cuánto se gastó y cuáles fueron los costos de los productos que se vendieron entre, por decir algo, el 1 de enero y el 31 de diciembre de un determinado periodo. El estado de situación financiera me va a mostrar la información, pero en una fecha específica, es decir, el estado de situación financiera dirá, estado de situación financiera con corte a 31 de diciembre, es decir, a ese día, al finalizar el año contable, cuánto tenía la empresa en activos, en pasivos y en patrimonio. El otro estado es el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, dice, ¿ese estado para qué sirve? Pues a través de él nosotros podemos mirar en forma más detallada cuál ha sido la variación que sufrieron las cuentas o los rubros que conforman el patrimonio, ¿sí? Entonces, ¿qué modificaciones hubo en los aportes sociales, en los dividendos, en las utilidades, en las valorizaciones, ¿sí? Entonces, todo eso se va a mostrar ahí en ese estado de cambios en el patrimonio. El otro estado muy importante es el estado de flujo de efectivo, que refleja los cambios que se dieron en un periodo en el efectivo y su equivalente, clasificándolo en tres rubros, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Las actividades de operación son todas aquellas actividades que genera la empresa en el cumplimiento de su objeto social, es decir, la compra, la venta de mercancías, la prestación de servicios. Las actividades de inversión tienen que ver con la compra y la venta de activos, es decir, aquellos bienes que tiene la empresa y que en un momento dado va a salir de ellos o que tiene que comprar. Entonces, se afecta las actividades de inversión cuando se compran maquinarias, cuando se compran edificios que se van a utilizar dentro de la organización para generar productos, en fin, todo eso. Y las actividades de financiación tienen que ver con, como su nombre lo indica, con la fuente que permitió obtener recursos. Es decir, por ejemplo, cuando la empresa va a las entidades financieras a solicitar créditos, eso es una financiación. Entonces, esas actividades también se muestran ahí. Es decir, a través del estado de flujos de efectivo nosotros sabemos cómo ingresó ese efectivo a la empresa, ¿sí?, y cómo lo utilizó. Y por último, no forma parte como tal, no es un estado financiero, ¿sí?, pero forma parte integral de los estados financieros y son las notas a los estados financieros. ¿Para qué me sirven las notas? Las notas me van a servir para detallar en forma específica cada una de las cuentas o aquellas cuentas que requieran ser desagregadas o detalladas dentro de los estados financieros. Por ejemplo, en el balance se va a presentar, por decir algo, la cuenta bancos. Entonces, banco dice que hay X cantidad de dinero. Entonces, nosotros en las notas de los estados financieros decimos cuánto dinero hay en los bancos. Listo. ¿Cómo estaba ese dinero? Ese dinero estaba en cuentas de ahorro o en cuentas corrientes, ¿sí? Y en qué bancos estaba y cuánta cantidad de dinero había en cada uno de los bancos en donde se poseían cuentas. Entonces, para eso me van a servir las notas a los estados
financieros. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que conforman los estados financieros básicos. Esos son los que debe elaborar toda empresa. No es solamente el estado de situación financiera y el estado de resultado integral, no. Las empresas que son pymes, ¿sí?, grandes y pymes, deben elaborar estos 4 estados financieros más las notas a los estados financieros. Solamente las empresas que son microempresas, que como tal están establecidas, solamente presentarán estado de situación financiera y estado de resultados integral más las notas, ¿sí? Pero solamente las microempresas. El resto de organizaciones deben cumplir con la norma en su totalidad. En la medida en que la empresa sea más grande, va a requerir mostrar más información a quién, a todo aquel que requiera cifras y datos de ella. Bien, los estados financieros consolidados, ¿sí?, que es la otra parte que conforma los estados financieros, ¿sí?, son aquellos que presentan la información financiera de una casa matriz y todas las entidades incluidas en su perímetro de control. Es decir, todas aquellas empresas que conforman, ¿sí?, un grupo empresarial, ¿sí?, o un grupo económico. Por ejemplo, ¿sí?, el grupo Char, que es muy conocido, o sea, lo que es las supertiendas olímpicas y todo eso. Entonces el grupo Char muestra consolidadas todas sus empresas, como por ejemplo, entre las que más conocemos, entonces tenemos las supertiendas olímpicas, la emisora olímpica, tenemos Avinal, que produce huevos, que produce pollos, ¿sí? Tenemos tienen una financiera, ¿sí? Entonces todas esas empresas le envían los estados financieros, ¿sí?, y ella consolida, es decir, agrupa toda la información en una sola. Los estados financieros separados, dices, los estados financieros separados son los informes de una entidad matriz en la cual las inversiones en asociadas, controladas y negocios conjuntos se tratan como simples instrumentos financieros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ella las muestra, pero no como una empresa, sino como una porción que tiene de una empresa, ¿sí?, dentro de las cuentas que se llaman las inversiones. Los estados financieros combinados, dice, presentan la información financiera acerca de 2 o más entidades que son controladas por un único inversor, como si se tratara de una sola entidad contable. Entonces, pues, esa es otra forma de presentar los estados financieros consolidados. Bien, los otros estados financieros que veíamos allá en la clasificación general, dice que estados financieros de propósito especial, y decíamos que eran aquellos que tenían un uso limitado o restringido, que solamente los conocían algunas personas. Entonces, dentro de esos estados financieros de propósito especial, se pueden indicar, por ejemplo, el balance inicial, los estados financieros de periodos intermedios, es decir, si el banco o cualquier entidad, por ejemplo, le pide a usted, envíeme los estados financieros a junio, a 30 de junio del año 2020, por decir algo. Entonces ese es un estado financiero de periodos intermedios. La empresa no está obligada a elaborar estados en ese momento. ¿Por qué? Porque ella puede tener su periodo contable que va, por decir algo, por un ejemplo que es lo más común, el periodo contable de una empresa va del 1 de enero al 31 de diciembre, o sea, 12 meses. Entonces, ella no está obligada a hacer estados financieros en enero, en febrero, en marzo, o en junio, o en agosto, o en octubre, sino en diciembre, ¿sí?, 31. Entonces, los estados financieros que elaboran en esos periodos, en febrero, abril, mayo, junio, en agosto, se denominan estados de periodos intermedios. Los estados de costos, ¿sí?, son estados de propósito especial. ¿Por qué? Porque esos nos van a mostrar
de qué manera nosotros producimos algo, o sea, cuánto es la materia prima que se utiliza, cuánto es la mano de obra directa y cuántos son los costos indirectos de fabricación que la empresa requiere para elaborar un producto o para prestar un servicio. Entonces, esa es una información que vital para la empresa, que no puede ser conocida por todo el mundo dentro, ni siquiera dentro de la misma organización. El estado de inventario, entonces, ¿qué es el estado de inventario? Pues una relación de todas las mercancías que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, pues, eso es un estado de inventario. Eso solamente le interesa a quién, a la compañía, a la empresa. Los estados financieros extraordinarios y los estados de liquidación. Estos estados de liquidación son aquellos estados que se elaboran cuando la empresa, ¿sí?, declara de que ya no va a continuar prestando sus servicios y que va a iniciar el proceso de liquidación o de cierre de la organización. Entonces son estados financieros de propósito especial. Entonces esos son esos estados pues que veíamos por allá. ¿Qué debe contener o cuál debe ser aproximadamente la estructura de los estados financieros? Entonces, en primer lugar, los estados financieros en forma general, ya más adelante en la próxima sesión vamos a mirar en forma específica cada uno de ellos, pero en términos generales ellos deben indicar el nombre de la empresa, ¿sí?, qué tipo de sociedad es, el NID de la empresa, ¿sí?, deben indicar también si el estado financiero, ¿sí?, es en forma individual, o sea, es de una empresa que no tiene matriz, o que no tiene sucursales, ¿sí?, o lo va a presentar aunque tenga matrices, aunque tenga una matriz o pertenezca a una matriz o ella sea la matriz de una sucursal, solamente lo va a presentar ella de manera individual, ¿sí? Entonces se debe indicar si son consolidados o si son individuales. La fecha del final del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los estados financieros. Recuerden que ahora, cuando les mostraba los estados financieros, les decía, por ejemplo, el estado de situación financiera tiene un corte a, por decir algo, el 31 de diciembre, ¿sí? Es la fecha final del periodo para los estados, para el estado de situación financiera. Mientras que para el estado de resultados va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces fíjese que son dos cosas distintas que hay que mostrar. ¿Por qué? Porque los estados financieros son diferentes. ¿Por qué? Recuerden que veíamos cuando las cuentas principales, reales o de balance, y las cuentas nominales, transitorias o de resultados. Entonces el estado de resultados está conformado por esas cuentas de resultado que desaparecen al final y ellas me muestran solamente si hubo ganancia o si hubo pérdida. Por eso pues ellas es un periodo y al final desaparecen. Se debe indicar la moneda de presentación. Entonces, para el caso colombiano, entonces puede ser que el peso colombiano. Si la empresa está en Estados Unidos, entonces dirá el dólar norteamericano, ¿sí? Si la empresa está en Europa, entonces en España, por decir algo, entonces dirá en euros, ¿sí? Entonces la moneda en que se presentan los estados financieros. El grado de redondeo, ¿qué quiere decir? Pues muchas empresas, por el tamaño de suyo, pues las cifras son inmensas. Entonces, ¿qué sucede? Que hay que presentar la información en miles, ¿sí?, o en millones de pesos. Entonces hay que determinar ese grado de redondeo. ¿Sí? Si lo hay, si no lo hay, pues no hay problema, se muestran normalmente. Entonces esto es lo mínimo que debe llevar para identificar el estado financiero de la organización. Bien. ¿Cuáles son las cualidades y características que deben contener los estados financieros? Entonces dice, primeramente, los estados financieros deben indicar materialidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los estados financieros no deben ocultar información significativa, aduciendo de que no era relevante mostrar algún dato
en eso consiste la materialidad. Quiere decir que no se debe omitir o esconder información. Otro aspecto importante, otra característica es la presentación razonable. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los estados financieros deben mostrar eh, de forma exacta que fueron tomados de los libros de contabilidad y que reflejan cuál es la situación de la empresa, cómo obtuvo los fondos y qué utilidades tuvo durante el periodo. La hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando se preparan los estados financieros, el contador debe tener la certeza de que la empresa va a continuar prestando sus servicios en el futuro, ¿sí? ¿Y quién le dice al contador si la empresa continúa o no prestando sus servicios? Pues la administración. Esa decisión no la toma el contador, la toma ¿quién? La administración de la empresa es la que determina si la empresa continúa o no en el futuro. Otra cualidad o característica es la base de acumulación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la empresa debe reconocer, ¿sí?, todas las partidas cuando satisfagan las definiciones que están contenidas en el marco conceptual de la contabilidad bajo norma de información financiera. El otro aspecto importante es la comparabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los estados financieros que se presentan, ¿sí?, deben estar comparados con la información por lo menos del último año. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo presento la información del año 2019, debo compararla por lo menos con la información del año 2018. ¿Para qué? Pues para poder determinar el crecimiento y la evolución del negocio. ¿Qué tanto creció, disminuyó, decreció? ¿Qué pasó? Para eso va a servir esa comparabilidad. Otro aspecto importante es la uniformidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la empresa no puede estar cambiando las políticas de un periodo a otro, ¿sí? Es decir, este año utilizo método de presión de línea recta, entonces el otro año lo voy a cambiar para un método de presión acelerado. No, eso no se puede estar haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque después no permito que haya comparabilidad. El otro aspecto tiene que ver con lo que denominamos la compensación, ¿sí? ¿Qué es compensar? Pues pensar que yo puedo tomar un dinero que esté destinado para un rubro, tomarlo para otro rubro, ¿sí? Entonces en eso consiste la compensación. Es decir, no puedo compensar una cifra que esté en el gasto con una que esté en el activo, o con el pasivo, con el ingreso, en fin. Eso pues hay que tener mucho cuidado porque eso lo castiga. Los entes de vigilancia están muy pendientes. ¿Por qué? Porque es una forma de evadir impuestos y otras situaciones que se pueden dar dentro de la organización. Y por último, lo que concierne a lo que es la frecuencia de la información. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la empresa debe presentar estados financieros. ¿Cuándo? Por lo menos una vez al año. Si, por ejemplo, la empresa dice que su periodo contable es de 6 meses, entonces ella deberá presentar en el año ¿sí?, dos estados financieros, el de junio y el de diciembre. ¿Sí? Si la empresa dice que su periodo contable es de un año, entonces ella presentará estados financieros ¿en qué fecha? En el inicio del periodo, en enero, y al final del periodo, en diciembre. En eso, entonces, esas son las cualidades y características que deben contener por lo menos los estados financieros. Bien, pero los estados financieros, como son cifras, ¿verdad?, que se pueden volver congeladas, frías, entonces dice que existen limitaciones. Una de las limitaciones es que los datos, cuando uno los va a analizar, pues ya son históricos. Entonces usted va a realizar la evaluación de la información a diciembre 31 y lo va a hacer ¿cuándo? En marzo, en abril, ya 3 o 4 meses después. Entonces eso es una de las situaciones pues que
limitan de pronto en un momento dado a que por qué no se tomó la decisión en el momento, porque aún los estados financieros no estaban preparados o no se habían terminado, en fin. Entonces, esas son limitaciones. Otro, pues que las cifras pueden llegar a ser manipuladas por la administración para mostrar de que la empresa está bien, siendo que puede ser lo contrario. Entonces, esas son limitaciones en los estados financieros, o sea, la manipulación de los datos. Y eso también tiene que ver con la ética también de la empresa y de las personas pues que la manejan. Y otro de los aspectos que también ofrece limitaciones es que muchas veces, por lo menos aquí en Colombia, algunos sectores económicos no se tienen datos como por ejemplo para uno evaluar cuál es mi posición como empresa dentro de un sector económico. Entonces, esos aspectos pueden establecer limitaciones en cuanto al análisis que nosotros vamos a realizar en un momento dado. Bien, toda esa información que generan los estados financieros es importante, ¿verdad? Pero ¿a quién le sirve esa información? Entonces, esa información le sirve ¿a quién? Pues a los dueños, a los propietarios, les sirve en primer lugar a ellos. ¿Por qué? Porque saben cómo va su negocio. A otros, ¿a quién? A los clientes. ¿Por qué los clientes requieren de esa información? Pues porque ellos necesitan saber si su proveedor o la persona que le presta los servicios está en capacidad de poder continuar prestándole esos servicios o suministrándole las mercancías, en fin. O sea, que no está, por ejemplo, en proceso de liquidación o de cierre. Por eso los clientes necesitan saber cómo está su proveedor. Los acreedores, pues ya lo veíamos, que ¿por qué necesitan ellos saber cómo va la empresa? Pues porque ellos le han suministrado información, mercancías, servicios a la empresa y necesitan saber si la empresa tiene para pagarles o no. Los inversionistas, pues hay gente que está interesada en qué, en invertir en las empresas. Entonces ellos, ¿cómo se dan cuenta si una empresa está bien o mal para invertir en ella? Pues a través de los estados financieros. ¿Quiénes más están interesados? Pues los empleados. ¿Por qué? Porque los empleados necesitan saber si, por ejemplo, ellos van a tener continuidad en el negocio o en la empresa. ¿Por qué? Porque no va a cerrar, va a seguir prestando sus servicios. Entonces, pues ellos necesitan saber porque en un momento dado, pues les va a tocar salir de la organización y quieren estar seguros si la empresa, pues, tiene continuidad. El Estado, ya veíamos por qué, fundamentalmente por la parte impositiva. ¿Sí? También el Estado necesita saber cómo está la empresa. ¿Por qué? Porque cuando una empresa cierra, por decir algo, sus actividades, que ya no va a seguir prestando su servicio porque le tocó cerrar, eso le puede generar al país un problema socioeconómico. Entonces eso puede ser indicador de qué, de aumento del nivel de desempleo, y eso para el Estado no es bueno. Entonces el Estado también necesita, a través de los estados financieros, evaluar si la empresa pues tiene continuidad o no. Bien, entonces jóvenes, de esa manera, ¿sí? Pudimos observar lo que son los estados financieros, su importancia, su estructura, la necesidad de que se tengan que mostrar para que todos sepamos cómo está la organización. Cualquier duda, entonces nos comunicamos a través de WhatsApp. Estamos pendientes para realizar una videoconferencia con el fin de poder dilucidar las dudas que ustedes tengan con relación a este material que les he presentado hoy y al material que está en la plataforma, que espero que lo hayan revisado porque necesito saber qué dudas tienen con el fin de yo poder generarles la información para que ustedes puedan entender mejor el tema. Un placer, muchachos, que pasen muy bien. Esa fue la bibliografía en donde se obtuvo toda la información. Que pasen muy buena tarde.